Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Edu patrocina esta reacción, nos trae a Zutomayo con la canción Saturn. Bueno, pues es en directo, volvemos a la dinámica del directo. La anterior fue un poco raro, ¿verdad? Este Sí, ambiente de videojuegos. Em, pero bueno, aquí tenemos la dinámica de que no vemos a la cantante, no vemos a Kane. No sé si algún día la veremos, David, pero, yo creo que no. pero es bonito en verdad mantener el misterio. Sí, Es como estábamos el otro día diciendo, Ado algún día mostrará su cara, puede que sí, puede que no, que había cierta puede que no. polémica porque, que claro, ha puesto su voz y su imagen digital, digamos, en un juego en el que sale la cara. Y dices tú, ¿será realmente la cara de Ado? Y claro, el tema estaba en que todos los famosos que participan en ese juego es realmente un fiel reflejo de su cara, pero en videojuego. Así que, siguiendo esa dinámica, la cara de Ado tiene que ser la que aparece en el juego. Pues van a tardar poco con la IA en En sacarle la cara. en reconstruirla ahí. Bueno, curioso. Tutomayo. Vamos allá. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. 私といるより楽しまないで心に傷を負った君がいい不安にさせるの得意だよね口下手な好きが欲しいのこなれないで肝心なタイトルも思い出せないまま何回も回したレコード積み重なっては隠した今日だって真っ白な地球目をつむったけど知りたくないあの子と彼との空間中継に焼き付いてる相槌を覚えたせいでそらした気温とか終わりを告げてくデータとコードと酸素を飲み込んでく私だって今更無重力のお休みもごめんでも飽きたけど言わなきゃでもやっぱやだそれじゃ何も始まらないのだからBueno, em, nos está rompiendo los esquemas porque, Sí, claro, está ahí cantando muy... sí, porque claro, cuando llevamos reaccionando a Zutomayo, pues ya unas cuantas de veces. Y claro, tú cuando piensas en Zutomayo, dices tú, el cerebro me va a explotar pensando ya aquí en las líneas de bajo, en el slap, en los ritmos hiperactivos, en los arreglos instrumentales caóticos. Y además, es 2022, creo, es el Saitama Super Arena, es decir, muy grande, ¿vale? Es decir, aquí hay Sí, sí, sí. muchísima gente. Y sin embargo, aquí esta actuación es justamente lo contrario a lo que en principio te puedes pensar, Sí, ¿no? En cuanto a la canción. Am, normalmente que suelen estar ahí muy activos todos y ujú, con tantos instrumentos que saca esta gente y ahora sale solo Akane con su guitarra. claro, claro. Em, bueno, con este tema de que yo lo que estoy viendo es, no sé si la canción en sí se llama Saturn o o es una versión.
porque tengo Pues aquí eso también. ya. Sí, Ahí ya no te puedo ayudar. Lo que tú me digas. ya, 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 ya. No, no, porque aquí, a ver, em, se supone que es que tengo aquí también Lonely. Bueno, pues no sé si es Lonely de Saturn o simplemente Saturn. Bueno, el tema es que es un tema intimista, ¿vale? Vamos, es un formato acústico, es ella con su guitarra, sin nada más. Es una canción que se ve que aquí es una canción de exponer sentimientos y de hecho vamos a llamarla Saturn, así para abreviar, ¿vale? Entonces, la letra de Saturn es una exploración casi asfixiante sobre la distancia emocional. Va usando metáforas astronómicas, evidentemente. A ver, no nos habla de una órbita ni de... sino habla de dos personas que están lo suficientemente cerca como para verse, pero atrapados como en... como en... digamos, en mundos en los que al final les impide tocarse, ¿no? Le impiden estar cerca, es decir, están tan cerca y tan lejos. Ujú. Habla de un universo, bueno, es decir, habla de cosas cotidianas, habla de cosas así casi a modo de confesión. Eh, bueno, mm, la canción expresa la imposibilidad de sustituir, digamos, el calor humano con objetos materiales. Eh, y claro, el mensaje principal es esa aceptación dolorosa, que al final es la soledad, ¿no? Bueno, supongo que aquí la protagonista la tiene que asumir con resignación, pero que bueno, em, aquí habla de eso, de estar aislado. Y claro, si te lo cuentan con la guitarra acústica, con esa voz, que ella, la fragilidad y los matices que le da, pues son brutales, pues cada silencio, pues te deja, pues, y te mete, ¿no? De lleno en lo que sería esa sensación, el frío, el Sí, vacío, sí. la confesión, la fragilidad, la intimidad, el estar a punto de romperse. Así que, bueno, brutal este tema de Saturn, así que... Bueno, pero me ha roto los esquemas, porque claro, no pensaba yo que que la canción iba a ser así. Bueno, pues seguimos. 音とが終わりを告げてくデータとコードと酸素を飲み込んでく私だって今更無重力のお休みもごめんでも飽きたけど言わなきゃでもやっぱやだそれじゃ何も始まらないのだから言わなきゃなんかこのまま気づかないふりし合いこれいいのかないつでもいい今日も照らし続けるよ最後に気づいてもらえなくても木星も月も突き抜けなきゃ叶わぬ声も触れられないもん少しだけあなたのその世界回り回って近づけた時は触れる声に耳すまして気まずいくらいで返さないでよこの距離だって乗り越えられるよねなんて強気じゃいられないよ Creo que es una oportunidad fantástica de conocer el alcance de Akane De como la voz de Akane, de sí, la sí. voz de Akane, ¿no? Porque esto aquí, amigos, no hay artificios. Es decir, es tal Es cual. que está ella sola con su guitarra. Claro, efectivamente. Además Esto no tiene es batería, ni teclado, ni bajo, ni nada al lado. nada Ella sola. que la pueda arropar, ¿no? Como se suele decir, está desnuda frente al público. Y claro, Bueno, desnuda, desnuda. Tiene tapa ahí la sí, pobre. sí, sí, como Adán y Eva, no tiene ahí Sí, sí, sí. la vegetación tapándola. Anda, hombre, siempre, si no trolea, David no se siente tranquilo, así que bueno, ni caso. Bueno, pues lo que iba a decir, que
Claro, aquí, mm, s- por un lado, la capacidad de dicción y de decir un montón de frases en poco tiempo de Akane siempre la hemos Sí, visto. Y utiliza una técnica de voz de pecho con mucho aire, muy frágil. Podemos escuchar cómo inhala, cómo exhala cerca del micrófono. Y claro, al final, cantar de esta manera elimina cualquier barrera entre ella y los espectadores. El control dinámico de Akane es sobrecogedor, es porque increíble, sí, sí. empieza casi susurrando, tiene una mezcla entre apatía y cansancio emocional palpable, luego va transitando hacia esos agudísimos falsetes que hacen el estribillo, fantásticos por cierto ejecutados, y los hace sonar cristalinos, ¿vale? Parece que está a punto de quebrarse con ese lamento ahogado y claro, Agane deja a propósito que su voz tiemble en las notas finales de cada frase, eh, casi te transmite frío con la letra, ¿no? Tiene mucha presencia, interpreta muy bien. Sí, Fíjate que no se le ve la cara, pero hay veces que baja la cabeza y casi puedes percibir la mirada, ¿no? Casi puedes percibir que está cantando con los ojos cerrados. Em, claro, aquí esto no es un tema para animar al gran público, sino es como una propia catarsis solitaria y al final la interpretación es que atrapa al espectador. Lo está haciendo fantástico, increíble, sí. fantástico. なんて強気じゃいられないよ会うための約束もタイミング見計らってばかり君の匂いもあれいつの間に変わってた声なきゃ逃げちゃダメだどう思われる限りしてばかりだ会わなきゃ会って聞かなきゃ目をそらしたがるのずっと気づいてたよいびつでもいい今日もてなし続けるよ最後に気づいてもらえなくても木星も月も突き抜けなきゃ叶わぬ声も触れられないもん少しだけあなたの住む世界回り回って近づけた時はあなたが最初に私を見つけて欲しいなんて言えないけどまだ起きてる今日は誰を見ているの何のために私照らしてるの太陽も月も突き抜けなきゃ叶わぬ声も触れられないもん少しだけあなたの住む世界回り回って近づけた時は震える声に耳すまして気も吸いくらいで返さないでよこの距離だって乗り越えられるよね Uf, impresionante. Y mira que, a ver, además de cantar a Akane, pues aquí sostiene toda la canción porque ella es sola con su guitarra acústica, una técnica de guitarra acústica que aquí no busca el virtuosismo ni acordes complejos, se trata de jugar con la forma de hacer el rasgueo, con la forma mm, de, de mutear las cuerdas, ¿no? Es decir, de llevar el ritmo principal. Ujú. Bueno, hay ligeras imperfecciones, pero le da incluso más naturalidad a la interpretación, ¿no? Más humanidad. Y
A ver, esta actuación, David, es la prueba definitiva de que lo que hace especial a Zutomayo no solamente es la insana calidad técnica de los músicos, que son Sí, que to- son increíbles todos todos. súper escogidos, sino que aquí hay una profundidad muy grande de gente que no solamente es buena técnicamente, sino que te pueden tocar el corazón, ¿no? Con lo que tocan. Y, y claro, este Saturn, pues, ¿qué quiere que te diga? Aquí te toca el corazón. Es decir, fíjate que el Saitama Super Arena y no se escucha ni un alma, ¿vale? Sí, sí, Hay un está silencio, todo el mundo en claro, silencio, ¿no? hay un silencio sepulcral, el sonido de miles de personas conteniendo la respiración al mismo tiempo. Eso también dice el respeto, ¿no? Del público Sí, escuchando al sí, sí. artista. Y bueno, pues brutal, ¿no? Aquí esta canción te transmite una melancolía, una nostalgia, una sensación de vacío, que es triste, pero también es hermoso, ¿no? Es decir, la manera que te lo transmite, jugando con los silencios, casi puedes percibir los ojos llorosos de Akane cantando y bueno, lo que decimos, la música es un lenguaje universal que transmite emociones y esto es increíble. Venga, continuamos. てよこの距離だって乗り越えられるよねなんて困らせたりしないよ Perdona que lo corte, pero utilizar una jaula de Faraday para hacer sonido del concierto a mí me parece algo tan loco. Es que es increíble, ¿eh? Ya los echaba yo de menos. Bueno, pues Estos han ido a tomar un pisco labis y han dicho, venga, ¿eh? han venido ya al Ya rascar. cuando le habrán hecho la señal a Cane, Claro, venga, ¿eh? claro, Para un poquito que ya venimos nosotros. y ya volvemos a la dinámica de Zutomayo. Buah. Madre mía, la gente en silencio esperando el siguiente tema, ¿eh? Es decir, que son. Es que es increíble, ¿eh? Sí, sí. Oye, por cierto, aquí había una imagen del batería tocando, que era desde su perspectiva lo que se ve. Y era Y alucinante que iban todos al unísono moviendo las lucecitas. sí, 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 pero esta perspectiva, yo veo eso enfrente mía,
y me quedo petrificado Una de dos. como una O, zarigüeya, vamos a decir. o te quedas petrificado, Me hago, me hago, petrificado, me hago el bicho muerto. o te vienes arriba y dices, soy Saruman en Isengard arengando al ejército de los orcos. Qué imagen, ¿eh? Increíble, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, pues fantástico. Así que, Edu, gracias por traerlo. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.